Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Como lo mencioné al finalizar el video anterior, hoy hablaremos de las técnicas de composición que pueden aplicar tanto para la fotografía como para el video. Comencemos. La composición podría parecer un elemento menor para algunos, y no podrían estar más equivocados. Basados en la forma en que los seres humanos percibimos y leemos las imágenes, tanto literal como simbólicamente, se han establecido ciertos parámetros o guías que pueden ayudarnos mucho para generar un sinfín de sensaciones en el espectador. Pero también hay algo intuitivo aquí. Una vez hayamos abordado estos temas, los invito a revisar fotografías o videos que hayan realizado y se darán cuenta que ya lo han aplicado antes. Por eso esto es nuestro lenguaje. En primer lugar, tendría que mencionar que la composición se realiza con base en el encuadre. Es decir, la composición es la forma en que distribuimos los elementos en el espacio delimitado por el encuadre. Por elementos me refiero a objetos, personas, lugares, etc. Todo esto con el objetivo de conseguir un equilibrio, armonía e inclusive orden en el plano. Sin embargo, también puede ser todo lo contrario. Por eso comenzaremos por conocer el peso visual. En palabras sencillas, el peso visual hace referencia a la facultad que tiene un determinado elemento de atraer la atención del espectador haciendo uso de determinadas características. El primer factor es la ubicación en el encuadre. Un objeto tendrá mayor peso visual si está en la parte inferior o alineado a la derecha, y por lo contrario tendrá menos peso ubicado en la parte superior y en la parte izquierda, o de manera individual en cada uno de estos casos. Esto sucede primero en función de la gravedad, ya que consideramos que un elemento que está, por ejemplo, en el suelo es más pesado que alguno que podríamos encontrar flotando. Y por otro lado, influye el sentido de la lectura occidental de izquierda a derecha. En segundo lugar estaría el tamaño. A mayor tamaño, más peso visual tendrá una figura o elemento. En esta imagen que están viendo le prestamos mayor atención al objeto más grande, por ejemplo. En tercer lugar, encontramos el aislamiento o la distribución. Veámoslo con un ejemplo. En una composición en la que haya un grupo de elementos repetidos o similares, tendrá mayor interés aquel que se encuadre aislado, completamente separado de los otros. Imaginemos, por ejemplo, una procesión, un desfile. Siempre hay una persona con algún elemento diferenciador que llama más nuestra atención. En el caso de la textura, a nuestra mente le llama más la atención aquellos elementos, en muchos casos superficies, que poseen diferentes texturas a la lisa, que es la más común, pero siempre deberá haber un contraste. De nada servirá si todos los elementos poseen la misma textura. De esta manera ninguno destacaría, a no ser que la sensación que busquemos sea esa. En cuanto a la forma de los objetos o elementos, la percepción puede ser un poco relativa. Según los teóricos, hay más peso visual en aquellos cuya forma es más fácil de reconocer. Por tal razón, las formas geométricas, uniformes o regulares tendrían mayor peso visual. Sin embargo, también puede haber elementos que por su forma rompan una secuencia o patrón y destaquen. Por el lado del color, hay tres cualidades que tendremos que distinguir en cuanto al peso visual. Hablando de temperatura, los colores cálidos tienen más peso visual que los colores fríos. En cuanto a saturación, los colores saturados tendrán más peso que los desaturados. Y finalmente, en cuanto a la luminancia, los colores oscuros tendrán más peso que los claros. En este punto vale la pena aclarar que al combinar, por ejemplo, distintas características o cualidades del peso visual, el resultado puede ser diferente. Un elemento de gran tamaño de color frío puede destacar más que uno cálido pequeño, por ejemplo. Finalmente, llegamos al contraste. Ante un fondo neutro tendrá mayor peso visual o importancia aquel elemento que tenga mayor contraste con respecto al fondo. Por ejemplo, en una mañana de neblina o uniforme, si una persona vestida de amarillo aparece ante el fondo, esta tendrá mayor peso visual y podrá aumentar más si el fondo es homogéneo, como ya lo mencionaba. En el próximo video continuaremos aprendiendo sobre la composición para fotografía y video. Nos vemos.